Título del mensaje: esperar en Dios no es perder el tiempo, es esperar lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Esperar en Dios no es perder el tiempo, es esperar lo mejor. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: sean fuertes en el Señor y en el gran poder, en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que el origen de nuestras fuerzas no está dentro de nosotros, sino fuera, en el Señor. Dios puede enfrentar a sus enemigos sin la ayuda de nadie, pero nosotros no podemos. No podemos enfrentar nuestros gigantes sin su brazo fuerte. No podemos cuidarnos a nosotros mismos sin su brazo fuerte. Y no podemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Lo mucho o lo poco que Dios te ha dado, no lo puedes cuidar si no es a través del Señor y de su gran poder. Dios era la fuerza de David. El Salmo 144, verso 1 dice: bendito sea el Señor, mi fortaleza, dijo David, el que adiestra mis manos a la lucha y mis dedos al combate. Con las fuerzas de Dios, el pequeño pastorcito David pudo enfrentar y vencer al grandote Goliat, pero sin las fuerzas de Dios, David hubiera sucumbido como el resto de la nación. Él mismo reconoce que sus fuerzas estaban fuera de él y no en él. Las fuerzas de David estaban en Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo 15, verso 5 dice: separados de mí no pueden hacer nada. Nada, nada, nada. Pero ¿cómo es posible si nosotros podemos? Sí, porque lo que hacemos, lo hacemos independientes de Dios, sin resultado alguno. No hay nada significativo que podamos hacer para Dios si no es en sus propias fuerzas. Pablo lo sabía. Por eso en 2 Corintios capítulo 3 verso 5 dice: nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. ¡Wow! El gran apóstol Pablo, ¡qué humildad! Al reconocer no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Mi amigo, mi hermano, somos como una copa sin pie. ¿Alguna vez vio una copa sin pie? No puede mantenerse solo por sí mismo esa copa. Así somos nosotros si no somos sostenidos por el Señor. No podemos cuidarnos a nosotros mismos, no podemos sostenernos a nosotros mismos, no podemos mantener nada de lo que Dios nos ha dado por nosotros mismos o apoyados en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del brazo poderoso del Señor. Por eso Pablo dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Por tal motivo, deja de perder tiempo. No pongas en riesgo tu lucha. No pongamos en riesgo la lucha que tenemos con Satanás y con el pecado, tratando de enfrentar el pecado y el mundo demoníaco en nuestras propias fuerzas.
No vas a obtener la victoria de esa manera. Solo cuando nos apoyamos en Dios y en el poder de su fuerza es que podemos enfrentar con éxito la tentación, el pecado, los demonios, el infierno, Satanás y cualquier demonio y cualquier gigante que se nos ponga delante. Como David, tenemos que decir que nuestras fuerzas están en el Señor. Aleluya. Confiar en el poder de Dios fue el éxito, el secreto del gran éxito del apóstol Pablo. Su gran éxito consistía en que él dependía de Dios y de su gran poder y no de sus capacidades. Ese fue su secreto. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 4. En lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confiemos. En lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Mi gran pregunta es: ¿cuáles son tus recursos para enfrentar tus gigantes? ¿Con qué recursos enfrentas tus gigantes? Mi segunda pregunta es: ¿estás teniendo éxito? Porque si los medios naturales no están dando resultado, es de sabios apelar a lo sobrenatural. Cuando los medios naturales no nos dan éxito y no nos brindan los resultados que queremos, es de sabio apoyarse en lo sobrenatural. Esto hizo el rey Ezequías. En su intento por derrotar a su gigante, a Sennacherib, el rey de Asiria, lo intentó todo. Ustedes lo recuerdan. Ese rey buscó el consejo de los asesores, fortificó las ciudades, aumentó su poderío militar, hasta hizo un pacto con el mismo enemigo y nada le dio resultado. Pero cuando Ezequías comenzó a golpear las puertas del cielo, cuando él puso a Dios como su única esperanza, como su única opción, entonces el rey de Asiria abandonó el país avergonzado e inmediatamente. A veces lo único que necesita Dios es que nos detengamos en nuestros esfuerzos para que Él pueda actuar. Estamos tan ocupados haciendo lo que hacemos que no nos damos cuenta de lo sencillo y de lo grandioso que podría ser la intervención de Dios si tan solo le diéramos lugar. Hagamos como el rey Ezequías. Ezequías perdió tiempo, años, dinero y no pudo lograr disuadir al rey de Asiria. Pero cuando él se apoyó en Dios y en el poder de su fuerza, cuando él golpeó las puertas del cielo junto con Isaías y cuando él confió solamente en Dios y en su poder, el rey de Asiria abandonó así inmediatamente, porque dice la Biblia que Dios envió un ángel y destruyó al ejército asirio. Es de sabios apoyarse en Dios y en el poder de su fuerza cuando los recursos naturales no te están dando resultado al enfrentar a tus gigantes. Necesitamos depender de la fuerza de Dios en todo. Necesitamos depender de Dios hasta cuando oramos, porque la Biblia dice que no sabemos cómo orar ni qué pedir. Pues si alguno cree que sabe cómo orar y qué pedir, entonces es más sabio que Pablo. El apóstol Pablo dice que no sabemos. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice: somos débiles, no sabemos cómo pedir ni qué pedir,
Pero el Espíritu lo pide por nosotros sin palabras, como con gemidos. No podemos orar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Las fuerzas para orar tienen que venir de Dios, y la oración misma tiene que provenir de Dios. Tenemos que reconocer que somos débiles, que flaqueamos en la oración, que nos hemos hecho el firme propósito de levantar el aposento alto en nuestra casa, que nos hemos hecho el firme propósito de levantar la carpa del encuentro, pero que flaqueamos. ¿Cuántos somos sinceros en este día y reconocemos que flaqueamos? Pues necesitamos, hasta para orar, necesitamos al Señor, necesitamos la fuerza. Por eso Pablo dijo: oren en el Espíritu, porque las fuerzas para orar tienen que provenir de Dios, y la oración, las palabras, tienen que provenir del mismo cielo. Pero también necesitamos de las fuerzas de Dios para conocerlo. Es sorprendente que el ungido apóstol Pablo y su ungida predicación no hubieran servido de nada si Dios no hubiera abierto el corazón y el entendimiento de Lidia cuando Pablo predicaba en Filipo. Estamos ante la presencia del hombre ungido Pablo y de su predicación ungida. Pero así todo no hubiera dado resultado si Dios no abría el corazón de esa mujer. Usted tiene a un David que pecó y durante 6 meses escuchó palabra de Dios, pero la palabra de Dios no ablandó su corazón. Todo lo que se dijo durante 6 meses pudo haber sido bueno, pero nada logró que David se arrepintiera hasta que Dios intervino por medio del profeta Natán. Y entonces el Señor quitó los rescoldos del corazón y la palabra se activó y David se arrepintió solo por la intervención de Dios. Amigo, hermano, necesitamos desesperadamente que Dios intervenga en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Necesitamos apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza, porque solo no vamos a poder enfrentar cualquier gigante, solo no lo vamos a poder enfrentar. Necesitamos a Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Ya que nuestras fuerzas están en el Señor y no en nosotros mismos, seamos humildes cuando Dios decida sonreírnos. Ya que todo lo que tenemos proviene de Dios, ya que las fuerzas provienen de Dios, cuando Dios decida sonreír sobre tu vida, cuando Dios decida bendecirte, cuando Dios decida prosperarte, no te olvides de Dios, que es la fuente de tu bendición. Recuerda que cuando tienes tu mejor traje, recuerda quién lo hizo y quién lo pagó. ¿Cómo jactarnos de algo que no compramos? Porque si te apropias indebidamente del poder de Dios y lo acreditas a tu propia cuenta, Él pronto hará una auditoría
y volverá a tomar lo que siempre ha sido de Él. No te olvides que funcionamos con fuerzas prestadas. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. Y cuando Dios decida usarnos, cuando Dios decida bendecirnos, cuando Dios decida sonreír sobre nosotros, no nos olvidemos que Él es la fuente de nuestra bendición, la fuente de tu bendición, de tu prosperidad, de tu salud, de lo que sea, es Dios, y no debemos olvidar eso jamás. El rey Ezequías, que tuvo tantas cosas buenas, también mostró su debilidad en este punto. Y un día se vio prosperado por Dios, pero el rey no le dio a Dios toda la gloria y se volvió orgulloso. Olvidó que la fuente de su prosperidad era Dios. Y a Dios le molestó mucho eso. Mucho. Dice Segunda Crónicas, capítulo 32. Ezequías se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó. Pero Ezequías, preste atención, no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso, porque se volvió orgulloso y porque no respondió de la manera adecuada a la bondad de Dios, el enojo del Señor vino contra él. Mi pregunta es, ¿no tenemos nosotros la tendencia de Ezequías? ¿De ser ingratos con Dios? ¿De olvidarnos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Acaso no conoce usted a muchas personas que recurren a Dios en medio de la necesidad y que cuando Dios les da lo que ellos necesitan, ellos se olvidan de Dios y no corresponden, no son condescendientes con Dios de la misma manera que Dios ha sido con ellos? ¿Acaso usted no conoce personas así? Que buscaron a Dios en medio de la desesperación y del dolor y que Dios les mostró su favor, pero cuando ellos salieron de la tormenta se olvidaron de Dios y volvieron a su vida apática, a su vida espiritualmente rancia, con poco fruto y sin servicio para Dios. ¿Acaso no conoce personas así? Personas que han recibido grandes milagros de parte del Señor. Dios les ha sanado como Ezequías, les ha prosperado como Ezequías y se han olvidado de Dios y ya no los sirven a Dios con la misma intensidad y con la misma pasión y ya no buscan a Dios como lo buscaban cuando estaban en el desierto y en medio de la tormenta y de la dificultad. ¿No somos acaso tan ingratos como lo era Ezequías? No seamos malagradecidos y olvidadizos de las bondades del Señor. Si el Señor decide sonreír sobre usted, si el Señor decide bendecirlo o usarlo de una manera diferente a como lo está haciendo, no se olvide que usted porta un traje que no es propio. Ese traje es de Dios, Dios lo pagó. Usted vive de gracia, sus fuerzas son prestadas. Todo depende de Dios. Nuestra fuerza no está en nosotros. Lo que podamos llegar a hacer no es basada en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Pablo dijo: confíen en Dios y en su gran poder. ¿Cómo tendemos a olvidarnos de los beneficios de Dios? Tendemos a olvidarnos de las gracias que recibimos del Señor. No correspondemos a Dios de la misma manera en que Él lo es bueno con nosotros. Hacemos como Ezequías. Dios espera que enfrentemos nuestras tentaciones, nuestro gigante, nuestros problemas apoyados en su brazo. El Señor es todopoderoso y hay que creer que ese poder supremo está a disposición nuestra para defendernos. Hay que creerlo.
Porque nosotros somos maestros de la hipocresía. Nosotros decimos creer en un Dios todopoderoso, pero cuando llega la mínima prueba, ya dudamos del poder de Dios. Si el titán de la fe que fue Moisés dudó del poder de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Moisés dudó? Claro que sí. Números capítulo 11, verso 21. Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¡Guau! El Moisés, el titán, el que todos los días se encontraba cara a cara con Dios, dudó. Él dijo: Dios no va a poder darles de comer a 600,000 personas carne todos los días. Pero Dios dijo: ¿acaso mi brazo ha perdido poder? María dudó acerca del poder de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 11, verso 32, que María le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Como diciendo: ya es tarde, ya es tarde. Si hubieras estado aquí, sí, pero a la distancia tú no puedes. María creía que el poder de Jesús llegaba solamente si Jesús estaba presente. Ahora él sanar a la distancia no puede. Su hermana Marta dudó del poder de Dios. Cuando Jesús le dijo: corran la piedra, ella le dijo: Señor, hiede ya, hay mal olor, hace 4 días que está ahí dentro. ¿Acaso ella no creía que Dios podía levantar de la tumba? Que la muerte podía devolver a una persona cuando Dios daba la orden, cuando Jesús daba la orden. Si ellos, titanes en la fe, dudaron del poder de Dios, ¿cuánto más nosotros? No seamos apresurados en criticar las arrugas en la vida espiritual de estos titanes de la fe, sin antes ver las grietas en nuestra propia vida. Necesitamos todos los días reforzar, hacer un esfuerzo constante para reconocer el poder supremo de Dios. Si estos tropezaron más de una vez, ¿no deberíamos nosotros mostrar cuidado? No dudemos ni de Dios ni de su poder. Zacarías dudó acerca del poder de Dios cuando le dijo: te voy a dar un hijo en la vejez. Dudó, y por haber dudado del poder de Dios, se quedó mudo. A Dios no le gusta que dudemos ni de Él ni de su poder. Por dudar se quedó mudo. Por otra parte, no tenemos ninguna razón para dudar acerca del bondadoso amor y cuidado de Dios. No hay razón. Dios no nos ha dado ninguna razón para dudar de su tierno cuidado, para dudar acerca de su poder y de su bondadoso amor para con nosotros. No nos ha dado ninguna razón. Hasta la torpe gallina corre para reunir a sus polluelos bajo sus alas ante el peligro. ¿Cuánto más Dios, creador de tales instintos en sus criaturas, empleará toda su fuerza para defenderte? Una madre sentada dentro de su casa escucha un grito desesperado que viene de afuera y reconoce la voz y dice: es mi hijo, y deja todo para ir, sale de la casa a buscar a su hijo. Así es el instinto de Dios para protegernos, iglesia, amada iglesia. El poder supremo de Dios está para proteger a sus hijos de la misma manera que una madre puede cuidar a su hijo o una gallina puede cuidar a sus polluelos. De la misma madre, nuestro Dios todopoderoso puede cuidar de nosotros cuando estemos en medio de la gran necesidad.
Cómo disfrutar de la sexualidad en las distintas etapas del matrimonio. Secretos del dormitorio. Le dará muchas herramientas para compartir la sexualidad a pleno con su cónyuge y muchos consejos para enriquecer su vida matrimonial. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Mi gran pregunta es: ¿a dónde correrás ante la necesidad o el peligro? ¿A dónde vas a correr ante la necesidad del peligro, del pecado, de Satanás, si no es a Dios? ¿A quién vas a correr? ¿A dónde? David dijo, Salmo 56, verso 3, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Aleluya. Cuando buscas refugio en Dios, mi amigo, mi hermano, cuando buscas refugio en Dios, puedes estar seguro que Dios no te va a entregar traicioneramente al enemigo. El Señor te va a cuidar. Tu dependencia de Él despierta su omnipotente poder en tu defensa, tan cierto como que el llanto del recién nacido despierta a su madre sin importar la hora. Dios ha hecho el mayor juramento que ha salido de sus labios y está en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice: Dios, preste atención a esta promesa tan hermosa. Dios se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido al Señor en busca de refugio, podemos estar bien confiados. ¿Cuántos toman esta palabra? Bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué no podrá hacer el poder supremo de Dios para protegernos de la ira y del poder de nuestros enemigos, sean hombres o sean demonios? A Dios le agrada que creamos a su palabra y que no dudemos de su poder. Mi gran pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a resistir enfrentando a tus gigantes apoyado en tu propia fuerza? ¿Cuánto tiempo más vas a resistir? Luchando contra el pecado, contra la tentación, contra Satanás o contra tus gigantes, apoyados en tus propias fuerzas. ¿Cuánto más vas a resistir? Porque estoy totalmente convencido que sin sus fuerzas no podrás resistir ni a la prueba ni a la tentación. Necesitamos apoyarnos en Dios, dijo Pablo, y en el poder de su fuerza. Necesitamos apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza para enfrentar a nuestros enemigos. Si quieres salir victorioso como David, él dijo: Él es mi fortaleza. Y el pastorcito, el humilde pastorcito, salió a enfrentar a un grandote Goliat y lo venció. Porque sus fuerzas no estaban en él, sus fuerzas estaban en Dios. ¿Tus fuerzas dónde están? ¿En ti mismo o en Dios? ¿Seguirás enfrentando a tus gigantes a nivel físico, con tus propias fuerzas, apoyado en tus propios recursos? ¿O enfrentarás a tus gigantes con los recursos de Dios, apoyado en Dios y en el poder de su fuerza? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos un instante. En primer lugar, quiero decirle a aquellas personas que necesitan recurrir a Dios que lo hagan sin especular. Que Dios no te va a fallar. No dije la iglesia, no dije el pastor y no dije el gobierno. Dije a Dios.
La Biblia dice que aquellos que depositaron su confianza en el Señor no fueron defraudados. Así que en esta mañana, en este día, si necesitas buscar a Dios, apoyarte en Él y en sus fuerzas, hazlo sin titubear, que Dios te va a ayudar. Por otra parte, quiero hablarle a aquellas personas que en el momento de la tormenta buscaron a Dios y que Dios mostró su favor y te sonrió, pero que no hemos correspondido a la bondad de Dios de la manera, no hemos sido condescendientes con Dios de la misma manera que Dios ha sido bondadoso con nosotros. Y en el momento de la bonanza nos apartamos de Dios, o no lo servimos con toda nuestra pasión, o no lo buscamos con toda nuestra pasión. Dice que Dios se enojó mucho con Ezequías, porque él lo sanó de una enfermedad grave, pero Ezequías se volvió orgulloso y no correspondió a Dios de la misma manera. Pues en esta mañana yo le animo a que usted le diga a Dios: gracias por haber sonreído sobre mi vida. Y no te abandonaré, no te dejaré. Te serviré con toda mi pasión y te buscaré con todo mi corazón. Por último, quiero hablarle a aquellas personas que están enfrentando a sus gigantes apoyados en sus propias fuerzas, en sus propios recursos. Mi pregunta para ellos es esta: ¿cuánto tiempo más vas a resistir? ¿Cuánto tiempo crees que vas a resistir la tentación, el pecado, Satanás, tus gigantes, apoyados en tus propias fuerzas? ¿No crees que sería sabiduría apoyarse en Dios y en el poder de su fuerza? ¿No crees que sería sabiduría humillarse delante de Dios y decirle a Dios: no puedo, o me equivoqué, tomé un camino equivocado, pero ahora vuelvo a ti? ¿No crees que eso es sabiduría? ¿No crees que es sabiduría decirle a Dios: me equivoqué, Señor, pero hoy me apoyo en Dios, en ti y en el poder de tu fuerza? Si el propio apóstol Pablo reconoce que no puede hacer nada, si el propio apóstol Pablo dice: no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, él mismo reconoce eso. Es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo, dijo Pablo. El mismo Pablo reconoció que confiaba solamente en el poder del Espíritu Santo y no en sus discursos persuasivos de humana sabiduría. El propio apóstol Pablo reconoce que necesitaba de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Mi pregunta es: ¿con qué recursos estás enfrentando tus gigantes? ¿Cuánto tiempo crees que vas a resistir enfrentando a tus gigantes con tus propios recursos o en tu propia fuerza? No puedes con esa tentación, pues apóyate en Dios y en el poder de su fuerza. El diablo te está sacudiendo en un área de la vida, pues apóyate en Dios y en el poder de su fuerza. Pues estás luchando con tus propios recursos por la vida de tus hijos, por la vida de tu esposo, de tu esposa, pues apóyate en Dios y en el poder de sus fuerzas. Pues te estás apoyando en tus propias fuerzas para enfrentar una enfermedad o una temporada difícil, pues apóyate en Dios y en el poder de su fuerza para enfrentar esa temporada, para enfrentar ese gigante, para enfrentar esa crisis. Pablo reconoció que necesitaba apoyarse en Dios y en el poder de su fuerza, y nos dijo a nosotros, Efesios 6:10, nos dijo: sean fuertes en el Señor, no en ustedes mismos, en el Señor y en el gran poder de su fuerza. Pues en esta mañana
¿Por qué no tomamos todos como iglesia la decisión de abandonar el camino de enfrentar nuestros gigantes apoyados en nuestros propios recursos, en recursos que el ser humano nos ha dado? Y como Ezequías, nos apoyamos solamente en Dios. Ezequías un día se unió a Isaías y clamaron al Dios del cielo. Entonces, dice la Biblia, Dios envió un ángel y destruyó al ejército asirio en un día. ¡Wow! Si pudiéramos dejar de estar tan concentrados en lo que estamos haciendo, apoyados en nuestras propias fuerzas, y reconocer que necesitamos depender de Dios. ¡Qué fácil y sencillo es para Él hacerlo! Si tan solamente le diéramos la oportunidad. Si le das la oportunidad, para Dios sería muy sencillo. Vencer tu gigante, para Dios, es cosa de niño. ¿Por qué insistes en enfrentar tu gigante tú sola? ¿Por qué insistes en enfrentar tu gigante tú solo? Pues apóyate en Dios. Verás qué sencillo lo hace Él. Verás qué grandioso es ver a Dios obrar sobrenaturalmente si tan solamente le das la oportunidad. Pues toma la decisión en esta mañana y dile: Señor, declino en seguir adelante apoyado en mis propias fuerzas. Me apoyaré en ti y creo a tu gran poder. ¿Quién acá no necesita reconocer que duda a veces del poder de Dios? Dios es todopoderoso. Y Él puede dar de comer a 600,000 personas carne todos los días durante un mes. ¿Acaso se ha acortado mi brazo de poder?, dijo el Señor. Pues hay alguien aquí que me pueda decir que su problema es tan grande que Dios no puede. El brazo poderoso del Señor no se ha cortado. Y Él puede hacer cualquier cosa, solo créelo. No dudes. Porque Zacarías se quedó mudo. Por dudar del poder de Dios se quedó mudo. A Dios no le gusta que dudemos de Él. Y no le gusta que dudemos de su gran poder. Su gran poder, el poder supremo, está a nuestra disposición para la defensa. Él no quiere que enfrentes tu gigante solo. Él no quiere que enfrentes la tentación. No quiere que enfrentes los demonios solo, sino apoyado en su brazo poderoso. Apóyate en Dios en esta mañana. Apóyate en Dios y vas a ver cosas sorprendentes de parte del Señor. Apóyate en Él.